Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios nos encontramos aquí para poder escuchar la palabra. Solamente por su sangre preciosa podemos avanzar conforme a su evangelio. Cuán bueno es recibir esa palabra, la cual nos permite crecer espiritualmente. De esa manera avanzar conforme a la voluntad de Dios, predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de que Jesucristo ha muerto por nosotros y nos ha dado la salvación. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz, y vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gracia de su gran poder, me gozo en el alzar. Me gozo en el alzar, me gozo en el alzar. La gracia de su gran poder, me gozo en el alzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Era el himno 98, una fuente sin igual. El malhechor se convirtió clavado en la cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, él vio la fuente y se lavó. Nosotros, por la sangre de Jesucristo, al igual que este hombre, ¿no?, el malhechor que estaba clavado al lado de Jesucristo, hemos recibido la salvación. Solamente creyendo en Él
pudo recibir esa promesa, la cual le dijo, ¿no? Junto conmigo estarás en el reino de los cielos esta misma noche. Así también cada uno de nosotros hemos recibido la salvación por la sangre del por el Hijo de Dios, el cual vino a morir por nuestros pecados y nos dio la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 474. Himno 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por Jesucristo hemos recibido una nueva vida, la cual Él nos dio. Por eso dice su palabra, ¿no? Porque que Él ha muerto por nuestros pecados, dándonos la salvación. Ya no vivo yo, dice la palabra, mas vive Cristo en mí. Muertos nosotros ya estamos hacia el pecado. Ya no estamos vivos, sino el que vive en nosotros es Jesucristo mismo. Es Él el que vive en nuestro corazón y el que quiere llevar su evangelio hacia las naciones. Por eso es muy necesario el seguir la palabra y el seguir el evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 503. Himno 503, allí no habrá tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán ya por allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecto amor allí encontré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá,
diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos, sí, del Salvador, pues moran ya con Él allí los redimidos por su amor. Por Jesucristo tenemos entrada al reino de los cielos. Por Jesucristo somos justos, santos y perfectos. Por su sangre preciosa, la cual podemos presentar ante el Padre, y Él nos acepta porque ve en nosotros a su Hijo Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 373. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. 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 Sí, este himno contiene 3 versículos muy hermosos, ¿no? Dice, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. La justicia que tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la voz que dice Jesucristo, ¿no? Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y la puerta se abrirá. Un hermoso himno, el cual conviene, el cual realmente nos lleva hacia la palabra misma. Un último himno, vamos a cantar el himno
409. Himno 409, oh qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no lleva todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile a todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy tenemos el culto, ¿no? Culto especial en la mañana. También tenemos en la tarde, también tenemos culto. ¿Ustedes saben dónde vamos a tener culto? Ah, muy bien. Sí, en la noche, ¿no? En la noche vamos a tener en la iglesia Generación de Fuego, donde está el pastor Marcelo Espejo, ¿no? Todos van a venir, ¿no? Por el culto de la tarde hoy no hay, pero en la noche hay. Sí, gracias a Dios, Dios está permitiendo, ¿no? Porque algunos piensan que en la tarde no puede participar, pero en la noche hay. De todo lado Dios está preparando para que nosotros también podamos participar. Amén. Sí, ahora para el culto de esta mañana vamos a invitar al hermano Rubén, quien va a orar para el culto de esta mañana. Gracias. Buenos días, hermanos. Oremos, por favor, inclinen sus cabezas. Señor Padre, nuevamente te damos gracias por permitirnos reunirnos, Señor, para escuchar tu corazón, Señor. Dele mucha sabiduría, Señor, al expositor que hoy día nos acompaña, Señor. Pastor está de viaje, Señor, está recibiendo la guía para poder avanzar, Señor, para poder llegar al campamento mundial que se va a realizar al próximo año, Señor, que está cerca. Tú nomás abres todos los caminos, Señor. Tú nos das el norte, Señor. Nos muestras cómo andar, cómo avanzar, Señor Padre. Te pido por los hermanos que apreseren sus pasos para llegar y escuchar tu palabra, Señor. Esa palabra que en toda la semana, en cada hogar, Señor, todos los días, tú nos mandas para poder enfrentar las dificultades que se presentan, Señor. Cuando estamos a tu lado, Padre, ninguna dificultad, ninguna situación nos puede hacer caer, Señor. Nos muestra siempre cómo salir adelante, Señor.
siempre mirándote a ti, Padre. Te agradezco, Señor, porque nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, orando en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Creo que Dios trabajando, ¿no? Trabajando en nuestro corazón, y pienso que siempre se salvaba todo, o sea, cualquier persona que se encontraba con Jesús siempre salvaba todo, o sea, se levantaban los cojos, sanaban, ¿no? Enfermos así. Un día un señor se acercó, dijo que su cuerpo, la mitad no podía andar. Pero yo le dije, si Jesucristo puede encontrarse con Jesucristo, ya normal puede caminar. Así pasó, ¿no? Pues Pedro y Juan, ellos también igualito hacían, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y toma tu lecho y anda, dice. ¿Ustedes así están anunciando? O piensan, yo no soy Pedro, por eso no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, como así nomás vive. Mucha gente vive así, pero hay que cambiar nuestra mente, ¿no? Porque si el Señor vive, entonces todo puede hacer. Amén. Todo puede hacer, es verdad. Pero sí, vamos a continuar con el programa de esta mañana. Entonces, es tiempo de testimonio. Primero vamos a invitar al hermano Walter, quien va a compartir su testimonio, también quien nos va a explicar cómo Dios está trabajando, cómo Dios está guiando a él, ¿no? Sí, hermano, por favor, pase adelante. Buenos días, muchas gracias, hermano Alberto. Bueno, primeramente yo doy gracias, ¿no?, a Dios que me permite todavía estar vivo, me permite todavía estar así como mirando, ¿no?, el trabajo que Dios hace, ¿no? Y así también veo, ¿no?, cómo Dios tiene gran misericordia porque me permite llegar aquí a la iglesia, más importante, ¿no?, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje, el corazón de Dios exactamente. Realmente yo estoy como 18 años ya, ¿no?, en la iglesia, 18 años hijo de Dios. Y pues a mí no me lo cuenta nadie, ¿no? Yo puedo ver perfectamente y exactamente el trabajo que Dios hace en mi vida, en mi familia. Y según veo la palabra, también Dios como me utiliza también, ¿no?, para poder compartir el Evangelio a otras personas. Yo cuando llegué a la iglesia, el año 2006, estaba el pastor Leonardo Valdivia, ¿se acuerdan? Sí, pastor Leonardo Valdivia. Y él, cuando llegué con mi esposa, cuando llegamos, entonces él tenía una palabra, ¿no? Al final de que nos quejábamos, mi esposa y yo nos quejábamos de las situaciones que teníamos en mi familia. Entonces, ella quería una justicia, ¿no? Yo también quería una justicia. Pero el pastor solamente vino con una frase, ¿no? ¿Qué decía el pastor Leonardo? Decía, el problema no es el problema, decía. El problema es estar sin Dios. Para mí era como un código eso, porque no le entendía ni jota. No entendía qué significaba esa frase. Pero mirando en los años, mirando en el tiempo, realmente puedo recordar, ¿no?, esa palabra que dice, el problema no es el problema es estar sin Dios. Entonces, cada vez que yo como quiero dejarme llevar por mi pensamiento, entonces quiero resolver primero los problemas, recuerdo esa frase y digo, no, eso no es problema. Sí tienes situación, tal vez no hay trabajo, tal vez no hay dinero y solamente hay deudas. Entonces, recordando esa frase, digo, no, el problema no es ese. El problema es que yo estoy apartándome de Dios, por eso también tengo situaciones,
Por eso la situación crece más. Por eso yo, escuchando la palabra de Dios, ¿no?, mediante el siervo, el pastor Andrés, puedo estar muy agradecido porque yo también tengo problemas, tengo situaciones, pero ¿quién se va a encargar de esa situación? Sí o sí, Dios va a resolver el problema. Yo el año 2016, 2017 participamos, ¿no?, con los seminaristas y evangelistas también a un viaje por la fe, ¿no? Y yo participé en ese viaje por la fe. Entonces, podía ver, ¿no?, desde el principio, me tocó a mí viajar con el evangelista Adán Paco. ¿Y el viaje dónde fue? A Oruro. Entonces no teníamos dinero, no teníamos pasaje, nada, ¿no? Entonces, por aquellos años, pues yo me dedicaba a hacer, ¿no?, el video desde el año 2006 hasta el 2017, si no me equivoco, hacíamos el video, sonido, todo en la misión. Bueno, ahora está mejor organizado, ¿no?, porque hay un grupo de staff de la iglesia, ¿no?, que hace sonido, video. Entonces, en ese tiempo, ¿qué hacía yo? Cuando íbamos campamento en Santa Cruz, pues tenía que dejar el material de Santa Cruz, a Cochabamba, así, ¿no?, el campamento nacional. Entonces, recuerdo que cuando íbamos al viaje por la fe, ¿qué sucedió? No sabíamos dónde dormir, orando, pues Dios nos permitía, ¿no?, un lugar. Recuerdo, creo que era día miércoles, si no me equivoco, el miércoles al mediodía. Yo como mucha desesperanza, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Y evangelista Adán, muy tranquilo, él dice, no se preocupe, Dios va a proveer. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a tener la comida? Porque cuando se hace viaje por la fe no puedes indicar a nadie que no tienes dinero, estás viniendo sin dinero y tienes que comer así. Entonces, estamos sentados y hablando, compartiendo el evangelio en la plaza principal de Oruro, y él me dice, vos aquí compartí la palabra y yo voy a estar en el otro lado. Ya, excelente. Y de repente, ¿quién aparece? Un hermano de Santa Cruz. Pues con él estábamos como... él estaba tal vez molesto porque en un campamento anterior él me dijo, deja el material, me dice, ¿no? Yo le digo, no puedo dejar, tiene que ir a La Paz. De La Paz voy a distribuir a los diferentes departamentos, a las diferentes iglesias. No, tienes que dejar, me dice. Entonces había como una pelea con él, ¿no?, con el hermano. Entonces, ¿yo qué hago? Yo pregunto al pastor Gregorio, si no me equivoco, estaba ese tiempo, y le digo, Pastor Gregorio, ¿qué voy a hacer? Déjale el material, déjale y después nos van a enviar. Está bien, le digo. Entonces, pero con él yo tenía como una especie, digamos, de un recuerdo, ¿no? Con él ya un poco difícil de hablar. ¿Y quién apareció en el viaje por la fe? Ese hermano. ¿Yo cómo estaba? No, con él no tengo esperanza porque él no nos va a invitar comida. Necesitábamos comer en Oruro. ¿Y qué hizo él? Nos pregunta, ¿qué están haciendo aquí en Oruro? Estamos haciendo viaje por la fe. Entonces, él dice, espérame un ratito, ¿no? Y ya era 2:30, le esperamos como media hora, 40 minutos, y vuelve él, ¿no? Un día antes, ¿qué pasó con el evangelista Adán? Exactamente 24 horas antes, nos caminábamos por diferentes lugares de Oruro, y yo le digo, mira, allá hay un letrero que dice Restaurante El Buen Samaritano. De repente él es cristiano, de repente él nos puede dar comida. Y él dice, está bien, vamos, hermano. Yo siempre, como siempre, desesperado, ¿no? Porque él, con toda la fuerza de la palabra, muy tranquilo, muy paciente. Entonces, vamos, le digo, está bien, vamos, hermano, no se preocupe. Vamos, le compartimos la palabra, le entregamos folletos. ¿Y él qué dice? Y la señora... no dice nada, ¿no? No nos invita ni un plato de comida. Mi esperanza era comer ahí porque eran muy buenos platos que tenía. Entonces, eso era un día antes, pero al día siguiente, cuando nos encontramos con este hermano de Santa Cruz, él dice,
después de unos 40 minutos vuelve él, ¿no? Yo conozco un lugar, dice él, ¿no? Yo conozco un lugar donde podemos comer bien. Vamos, síganme, dice. Hemos caminado de la plaza principal de Oruro, así, caminar vueltas y vueltas. ¿Dónde llegamos? Exactamente al Buen Samaritano, al mismo lugar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo entrando ahí, ¿qué dice el hermano? ¿Qué quieren comer? No sé lo que usted diga. No, ya entonces a la señora el mejor plato quiero pedir. Entonces yo podía ver después de 24 horas el trabajo de Dios. Exactamente. Porque yo un día antes estaba antojándome en ese lugar, quisiera comer un plato, de repente la señora, como es cristiana, nos puede invitar comida, un plato. Entonces, en este viaje por la fe, ¿solamente cuánto tiempo pasó? 24 horas y Dios hizo su trabajo, ¿no? De repente yo también muchas veces cuando tengo algún trabajo, algún negocio, yo quiero ver en el instante también el trabajo de Dios, ¿no? Yo quiero de una vez. O que haciendo un seminario bíblico, que tales personas que bien vengan a la iglesia, sí, pero ya. Sin embargo, se ha hecho, ¿no? Seminarios bíblicos, ¿no? Hace un par de meses, pues yo como veo, yo no tengo esperanza, ¿no? Esta persona no sé si vendrá, eso tampoco, le llamo y no me responde, pero yo estoy seguro, ¿no? Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, pero yo quiero muchas veces hacer en mis tiempos, ¿no? Por eso yo puedo exactamente ver, ¿no? Ahora el trabajo de Dios, porque Dios sí cumple, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Yo te escogí, yo te sostendré, dice la palabra. Entonces, conforme a esa palabra yo puedo caminar en este tiempo, ¿no? Y bueno, mi esposa, mis hijos, ¿no? Ayer hablábamos, vamos, ¿no? Entonces, tal vez yo hablé mal, ¿no? Le dije, mañana también va a haber culto unido, ¿no? Y ella pensó pues que en la mañana va a ser culto unido. Y le dice a mi hijo, entonces si va a haber culto unido, pues en las 16 vamos a ir después a pasear, ¿no? Tal vez yo no expliqué bien, ¿no? Pero sin embargo, ese tiempo tal vez mi esposa está como de vacación. Yo sé que un día va a volver también aquí a la misión. Y no solamente ellos, ¿no? Porque ayer también compartía con mis cuñados y también ellos escucharon también, ¿no? Entonces tiene que llegar al lugar de la iglesia. ¿Dónde nació de nuevo? Le digo, ¿no? En la misión. Entonces tiene que volver, le digo, ¿no? A mi suegra también igual, ¿no? Por eso yo estoy seguro, un día van a volver mi cuñado José, Esteban, David Flores, ¿no? Todos. Porque aquí hemos nacido de nuevo. Porque aquí compartimos, ¿no? El Evangelio, ¿no? Por lo menos yo estoy muy agradecido, ¿no? Porque aquí sí puedo crecer, ¿no? Con la palabra de Dios, espiritualmente. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién más quisiera testificar? ¿Alguien quiere agradecer a Dios? Así Dios, ¿no? Como continuamente Dios está trabajando, ¿no? En el corazón de las almas para que también puedan recibir la salvación, ¿no? Sí, entonces no hay nadie, ¿no? Así, pase por favor, hermano. Sí. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Yo quiero dar gracias a Dios, ¿no? Él aún me permite llegar aquí a la iglesia, aunque muchas veces también Satanás trabaja, ¿no? Siempre con los pensamientos quiere hacer retroceder, ¿no? Quiero leer un pasaje de la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De verdad yo estoy agradecido a Dios porque aún me permite escuchar la palabra de Dios. Y también aquí dice, ¿no? Yo este versículo que he leído, he escuchado de Pastor Shim, ¿no? Me gusta escuchar mucho al Pastor Shim porque me da fuerza en mi corazón y me da esperanza en mi vida. Y él decía, ¿no? Ponía un ejemplo y decía, nosotros, el ser humano, ¿cuántas veces come en el día? Decía, ¿no? Y yo recordaba, cuando vivía con mi mamá, 4 veces yo comía. Desayuno, el almuerzo, té a las 5 de la tarde y la cena, ¿no? Y ahora, actualmente, solamente 3 veces, ¿no? Porque ya estoy mayor. y así el pastor compartía, ¿no? Normalmente la persona 3 veces se alimenta por su cuerpo. Y así también nosotros espiritualmente deberíamos alimentarnos, decía. Y mencionaba mucho, ¿no? Recordaba un poco acerca de su salvación, ¿no? Y decía, él compartía y me hacía recordar también a mí cómo yo he recibido la salvación, qué ha pasado después de haber recibido yo la salvación. Él decía que nosotros tenemos que diferenciar 2 partes, decía. Uno, cuando no conocíamos la salvación, y otro, cuando después de haber recibido la salvación, cómo estamos viviendo, cómo Dios ha cambiado mi vida, ¿no? Y de verdad yo agradezco a Dios mucho porque Él aún todavía me hace que yo permanezca en la iglesia, escuchando la palabra desde el culto, ¿no? Comenzando desde muy temprano con las alabanzas y de verdad escuchando las alabanzas, cantando las alabanzas, puedo recordar cada alabanza, cómo refleja mi vida, ¿no? Cómo coincide mi vida con la alabanza y de verdad me da eso mucha alegría, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y escuchando también los testimonios, decía el pastor, y recordaba también cómo cuando escuchamos los testimonios, de verdad, hay una parte, ¿no? Hay una parte que coincide con como yo he recibido la salvación. Mi vida estaba vacía, ¿no? Sentía algo, una necesidad, yo al menos cuando no conocía la palabra la salvación, yo me sentía vacío. Por eso yo quería llenar este vacío con algo, ¿no? Pero no había cosa alguna que llenara mi corazón, ¿no? Por eso trataba de disfrutar la vida, dicen, como joven, ¿no? Pero nunca podía llenar este vacío que tenía. Pero escuchando los testimonios coincide cómo has recibido la salvación. Yo como también por medio de la palabra he recibido la salvación, ha habido el cambio en mi vida, ¿no? Y de verdad escuchando a los siervos, escuchando a los pastores, y también puedo comparar, ¿no? Que ellos, puedo decir que es un padre más para mí, ¿no? Porque me guía, me dice qué es bueno y qué es malo. Y de verdad en la Iglesia de La Paz también diferentes pastores han rotado y de verdad yo estoy agradecido a Dios porque cada pastor que está guiando la Iglesia de La Paz para mí siempre ha sido un padre que me ha guiado a mi vida, ¿no? Y así cada vez que escucho la palabra, de verdad yo me maravillo, me
me siento como si escuchara algo nuevo, ¿no? Algo bien diferente para mi vida. Entonces, así también, como está escrito, ¿no? Y te afligió y te hizo tener hambre, decía. Entonces, Dios también, gracias a Dios, Él me permite tener hambre de escuchar la palabra. Esto enfocaba mucho el pastor Shin, ¿no? Esto de que Dios nos hace dar hambre. Por eso nosotros buscamos a Dios, por eso nosotros queremos escuchar la palabra más y más. Y de verdad, es verdad eso. Yo cuando recibí la salvación quería escuchar más la palabra, escuchar más, que compartan más la palabra, ¿no? Y gracias a Dios todavía tengo ese ánimo, ¿no? Cuando escucho a Pastor Andrés, realmente yo quisiera escucharle más, que él dice, no, me he excedido, dice, ¿no? Me he excedido y yo me puedo quedar hasta muy tarde compartiendo. Yo, dentro de mí, yo quisiera que siga, ¿no? Que siga compartiendo, porque de verdad a mí la palabra me da alegría, me da gozo, me da esperanza, fuerza en mi corazón. Y de verdad yo estoy agradecido a Dios porque Él, de tantos bolivianos, me ha elegido a mí, ¿no? Ha tenido misericordia de mi vida, de mi alma, y me ha permitido llegar a la iglesia, a la misión Buenas Nuevas, escuchar el verdadero significado de la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección, ¿verdad? Entonces yo realmente me siento muy gozoso el estar aquí en la iglesia y también ahora, ¿no? Ahora siendo guía, aunque muchas veces yo me veo y yo no soy un buen guía, no me considero un buen guía porque yo falto, yo tengo siempre me dejo guiar por mi pensamiento, tengo mi forma, mi manera, pero escuchando la palabra también Dios va amoldando cada vez mi corazón y de verdad por todo eso estoy yo muy agradecido a Dios. Y también el pastor Shim compartía mucho, ¿no? Cuando él mencionaba cuando su esposa ha fallecido, ¿no? Él decía, muchas veces nosotros enfocamos más en la enfermedad, enfocamos más que nosotros quisiéramos recibir la sanidad, pero yo en esa parte, él decía, ¿no ve? Yo he meditado y un poco me arrepiento cuando mi esposa ha fallecido. Yo mucho habíamos enfocado en la enfermedad, habíamos enfocado en buscar la sanidad, pero qué precioso, mejor es recordar, decía, recordar cómo Dios nos ha elegido, cómo Dios nos ha permitido la bendición de habernos rescatado, de habernos salvado, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, cómo Dios nos ha permitido hasta este momento, así, ese tiempo, él decía que era muy precioso que yo haga de esa forma, ¿no? Por eso él decía, cada vez que yo me encuentro con una persona que está enferma, entonces lo primero que yo recomiendo es que enfoque más en recordar cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo ha salvado su vida, ¿no? Entonces, así el pastor enfocaba, y yo tampoco no tengo la costumbre de leer la Biblia, ¿no? Yo más un poco me enfoco mi tiempo también, yo me levanto y no es lo primero que yo leo la Biblia, ¿no? Pero peleo mucho, ¿no? Conmigo para tener esa costumbre de leer la Biblia, de tener por lo menos esos 3 alimentos, ¿no? Y de verdad, yo estoy muy agradecido a Dios por todo esto. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermanos. Sí, hermano, muchas gracias. Así Dios está guiando y trabajando en el corazón de cada hermano o hermana. Yo creo que Dios nos va a utilizar como el instrumento de Él, ¿no?
Ahora vamos a pasar a las presentaciones. Vamos a escuchar canción de Canto de Esperanza, Me Refugio y Tú Eres Luz. Sí, nosotros, bueno, a la noche, ¿dónde tenemos el culto? Ah, sí, Generación de Fuego, sí. Yo creo que es una oportunidad para que nosotros también podamos compartir con los hermanos de la Iglesia de Generación de Fuego, también con el pastor Marcelo Espejo, así para poder avanzar, ¿no?, con el Evangelio, para poder anunciar el Evangelio que es tan precioso, ¿no? Por eso hoy, sin falta, ¿no?, vengan a la noche. Amén. Sí, sí, ya llegó el coro o Canto de Esperanza, ¿no? Por eso, llegando temprano, todos pueden escuchar, como los cantantes que están aquí, ¿no? Por eso lleguen temprano para escuchar continuamente, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahora vamos a invitar a los hermanos. Sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, por ganar. Serás feliz, dijo en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si
está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, esa es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Verdaderamente Dios nos permite también poder realizar la alabanza también en este lugar y unir el corazón juntamente con todos los hermanos, y por su gracia también nosotros podemos alabar su nombre, porque Él así nos ha permitido también este día, agradecidos con Dios. La primera alabanza que decía, sé fuerte, ¿no? Solo a través de su palabra nosotros podemos ser fuertes, ¿no? Aún refugiados en su palabra podemos avanzar también. Esta otra alabanza que dice mi refugio, ¿no? Que Jesucristo también es nuestro refugio, nuestro ayudador, aquel que nos da la palabra a tiempo y fuera de tiempo también.
nombre de Dios. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado canción. Yo creo que Dios, antes de que nosotros escuchemos la palabra, está preparando nuestro corazón, ¿verdad? Recientemente el hermano Ricardo testificó, ¿no?, sobre la comida. ¿Ustedes desde qué hora comen? Claro, alguno tiene horario, ¿no? Ayer a la mañana, creo que a las 5, me llamó mi mamá, ¿no? Entonces yo fui. ¿Qué quiere? Tienes que comer, dice. Antes de ir a trabajar, tiene que tener más fuerza y más para trabajar muy bien, dice. Ya entonces yo dije, ay, ¿qué hay para comer? Pues le digo. Ya estaba haciendo, ¿no?, su pollo al horno, ¿no? Tan temprano cocina y claro, tan temprano hay que andar, dice. Si ahora vamos a escuchar, vamos a invitar a coro Nueva Alegría, ¿no? Así tenemos continuamente nosotros canción y testimonio, así diferentes presentaciones, ¿no? También yo creo que viniendo a la iglesia o estando en la iglesia o antes de escuchar la palabra debemos leer la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? Antes había un pastor, ¿no? Antes cuando yo participaba en otra iglesia, él dice que los domingueros solo levanta la Biblia ese día, el culto, ese día hay culto, por eso saca su Biblia, desempolvando, viene, dice. Jamás mira la Biblia, dice. Pero ustedes no son así, ¿no? Yo creo que usted todos los días ve la Biblia, ora a Dios. Sobre todo ahora tenemos hora piadosa, ¿no? Temprano, pastor predica, antes de ir a trabajar, así. Somos benditos, ¿verdad? Sí, hermanos, ahora vamos a invitar coro Nueva Alegría, van a cantar 2 canciones, sí, gracias.
Sí, muchas gracias. Ya como pasa rápido la hora, ¿no? Por eso vamos a ver el video promocional de la Universidad de Corea. Vamos a ver. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 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 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, gracias. Hoy tenemos tiempo, ¿no?, para poder escuchar la palabra. Creo que la palabra de Dios va a trabajar en nuestro corazón, entonces, conforme a la palabra, si vivimos, Dios sí o sí va a guiar. Un día un pastor oró así, ¿no? Él oró, dijo, por favor, Dios, usted vaya delante de mí. Dijo, usted vaya antes que pase así Paraguay, así que pase tal ciudad, así ha orado, ¿no? Yo aquel tiempo pensé, pero el pastor debería decir que yo voy a pasar por ahí, yo voy a predicar ese lugar, así debería decir, pero él dijo, Señor Jesús, usted vaya, usted que pase por ese lugar, yo solo voy a mirar la obra de usted. Así oró, ¿no? Desde aquel tiempo yo pienso que Dios, sí o sí Dios actúa en vez de nosotros. Mientras que ustedes viven, trabajan, si el Señor hace las cosas, será muy bien. Alguna vez mi hermana me llama, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Me dice, ¿no? Yo le digo, no estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo?
estoy mirando cómo Dios está trabajando para mí. Así le digo, ¿no? ¿Cómo así? Tú tienes que hacer esto. Dice, no, Dios todopoderoso es. Dios trabaja. Si creemos en Dios, Dios va a trabajar. Mi otra hermana tenía dificultad. Yo le digo, ¿tienes plata? Le digo, sí, tengo plata. Vamos a la iglesia, pues, le digo. Ya anda, saca la plata y ofrenda a Dios. Dios sí se va a trabajar. Ah, está bien, dice, por eso venimos, ¿no? Yo creo que Dios no está mirando, ¿no? Sin mirar nuestra situación, Dios trabaja. Por nosotros, si creemos en Dios, si confiamos en Dios, Dios va a hacer en vez de nosotros. Amén. Por eso esta noche también, después del culto, nos vemos. ¿En dónde nos vemos? Sí, en la iglesia Generación de Fuego. Ahí para compartir, tener comunión con los hermanos, así vamos a avanzar. Para tener más fuerza para poder predicar el Evangelio. Sí, vamos a invitar al evangelista para que nos pueda dar la palabra. Muchas gracias. Bien, buenos días hermanos, buenos días. Hermanas, ¿cómo están? Gracias, ¿no? Gracias a Dios por llegar a la iglesia también. Y la iglesia, todos los hermanos, después de recibir la salvación, la iglesia, el conjunto de los hermanos. Amén. Y también estamos anhelando, ¿no? Tener un edificio, un lugar donde podemos nosotros reunirnos y predicar este evangelio y seguir con este camino que Dios nos ha establecido. Amén. Sí, gracias. Vamos a buscar una parte de la Biblia, vamos a leer. El libro de San Mateo. Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 1. Desde el versículo 18 vamos a leer. San Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, voy a leer. ¿Lo tienen? Los que no tienen Biblia, va a salir en la pantalla, ahí pueden hacer seguimiento. El título dice Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como Unhamati tatito Angela paja huparu samkaikana ukamarkama lurana. María Rusti warmi patua
Tato karakina. Ukampisa haniwa wawani tanti. Yacha warim hama. Ukati wawarusti. Jesús sasawa. Tutiyabhana. Nesta es pastora ha vieja way una para jual punio na ya mai seis es hupa hana kan katapat ni kunas fasila kiti wale fasila kiwa banco na kontas aronak istan wat utar saraway hanya taki kunasa suma kiayuka muk fasila kiha Como piensas que se hakundu hamblurenya haskos uriris hayu kamalup anina pashpaha puetkte Wata pastora una qilqta kun hamanis asas cuando pastora hayan kisa Wata Ima paha aka Bolivia marcan kaskio manaka pastora qilqaptate anti istaptama naruh ratu kisti Amoyata hat unchukis ma chiquito naro. Yakons na chluras la pasana ha yo kama upah unchukis kito kama muyas na Upah astiwa. Chui masaha. Ratu kiwa chui masaha antut asirekeha. Unas asirekeh. Takikun antut na. Un jamate hasar na kanya kumar ham ukaki fasil kamaha. Hani ukon karakit kusisinya ha. Walha hilana kawa. Unsa taktan ha. Uns mainik take. Iskasi bgerita te alwana kaha. Kau karu nak purinya khasa. Un luranya khasa. Unas faltas kito. Kau kasa tukuenya ukaha. Walna ukanakis kasta. Unas hakanyaha. Unas unsa ishimun hakanyaha. Ultuluranya ki domingo. Biblia linya kirakicha. Unsa na yaha takta. Haniwa tisa kamani uskiri utkita ni respuesta utkita. Aka ora kenha pasa kiro kita no sapamens. Na yaha inama yo takasta ukar purinya ha upka. Uns luranya ha ukanaksa. Hani utkiti ma respuesta. Ukar purinya ma ukah utkiti. Walkhani roha. Aka naturales ese aka ora kenha achuna ka animalan ukanak to kawisas pal khairakis. Nayaha ma chao yutkan salmon sataha. Salmon satah ma chao yutkan ha ukatok unist eidnero. Utkiu ma biológico sata. Ma estanqueo hupan hakanya paha. Ma uyuata upahikatas. Ukatha yurisaha. Ukat hupanakaha. Ukapiat mistawanya pa. Yakachakar sarawanya pa. Walish kawawitanakaki. Ukatash itanaka utki. Kanalanakas utki mistiha. Ukan hamau mistura hupanaka. Uka uyuanya chauyaha. Kwa esteha. Criadero satapje ukano uyuapki ukaha ukat mistaway. Hawiraru saraway hapje. Ukatha kaukars kot puriha. Otaru put haraki. Upan uthanwa ma estankin hakanya ukachauliana. Ukatha mistawaywa. Otaha chalamar kotaru puri. Ukakotanste katarakiwa. Wala hachipin ukan hikhater. Unaiman kasta chaulianak hikhatarak. Ukatha mankanch ukan hikhatarak.
Pues chawlitasti salmón chawlla wawasti. Otasti wale hacharu hilsurak. Kata upah hilsti. Baja diosaja. Un hamsa chawllar uskatainaja. Yukar hamar. Aniwa uka kotanja. Feliz akasi puede kiti. Uka tu vuelta kut añapawa. Kaukanti upa hakanja. Ukar kut añapawa. Uka criaderos keja. Ukar kut añapawa. Hakir chayuana kaja. Concha de Hawira kunwal halas keja. Ainash to kero intetaja. Ukaru amampi upanakaja. Sarapjeja. Amtuk asa. Uka umaroja. Atip apjewa. Uka hakir chayua chejaya. Hiwa chaoyaste. Umaja. Hal umaja wal ap hayero apje hiwa takchejaya chaoya. Humana que está tu documental na que chao ina ka uka chao ya salmon satago uka la mar qotan haksuha wala hachakh qotha amuit asesaha kau khanteha utkan ukan hamawa humpana ka mayeru tantash sip tamap tapre uka hawiran hamaw sarapjeha ukat uma halas que uka contra sarapjeha ukat uka hawiraha mai wali bajadana wali pianak alpanak akinak ali ukan hamaw sarapjeha wali amambiu banaka chuk tapjeha alay toqer umaha enash toqer saras banaka alay toqer chuk tapjeha kamawa banaka purip sarqapje kau khante uywas istanka kaukanteja ma lugar panaka walishkitanak yurkanja ukaru puriñataki upanak sara ayu kanakanja kumsarki panja yaulyakutin hakana kampiwa kathesi usuna kampi lobona kampi como kathesi paraki yakhapanakasti aguilanaka sukapash paraki ukatuñataki pero ma kawkhane puripuni ukawjaro ukawjitar purisaja upanakaja una chapjewa wawitanak nasiña patak yuriña patak ukatja vuelta ukanaka upanakaja ukam yuri hasaja kiuja paraki uka lugaranja icha aka ora kanja ota la marmar ota hach la mar potanksnasa ayu kom hamatan hiwasaja aka ora kanja kusisiña inas utki taqemenis como akaruja visit eresut nahayu como que wasan almasaja kau karus saray muneja alajpacha markaru makatjaymun almasaja aka yosan chima panja wasaj ukana yuri waitanja aka ora qaru purinidaktanja ukatawa yosaja yosaroja alkhaistu haniwa aka ora kan utis wali suma ukha mungkit yosaha kuma khaya hani ukaha wali aski kit hiwasata ke hani akan kusisinya hiwasan akan kit kau kan kisa alak pacha markan kiwa biblan sistua hermano sistua una kuma wali yakta una kuma yakista maja yaktasima uchamata un sench munukaja umaja huchara rastati especie katoqtach huchara rastukaja huchara amuyestaja diosa naira katanja umaja una yakana ka apanu con pero huchana kama ukat yosampi pala ñamawa uman hakawi maja alajpacha marcaña pawa ukata diosa hiwasarok yakina kapayanisto aikta señana usuñana ukam kun amuitana yuhaki amuethat ayukam humana kahlo ipta amuethat ainash machikiwa saptaw una ya pasa
Dios palas kitua. Naroh kun saishmun pachito Dios kuna sanwali lur pachatra. Ayu kam humanak hamuesi pranya. Ikit kamarak sate monito ha. Ayu kam sapranya mawa. Dios amuit tanaha. Maisa Dios amuit tanaha. Kun saishmunukaha. Ah, Dios aroh kuna san aski kit naroh yati monito. Ukatukahan walt anya nakahuti. Ayu kam sanyamawa. Allah pacha rupah ir kata monito ukche kacha monito ha sa amuit asenya usaha di tak senyancha. Segunda Corintio tak sepenyane. Segunda Corintios capítulo 13. Versículo 5. Segunda Corintios capítulo 13, verso 5. Umanak pacherak yan lisipham iya osenyana kamanha. Umach amani tapati anicha ukiati nyataki. Anit umanakasti amuyasipta. Jesucristo ha humanacampis katapti. Ari ila tanakapjas masa ukamakiu Cristo ha humanacampis katapateja. Ani akawara kanakha utkiteja ma aplaza señaja. Ajaito kensa ya kepanaka aplaza taspawa. Separata. Ya kepanaka wali kumhit asipjer. Hakanya wali kumfiat hakanya ukasa asti karakiti. Wali suma amasinya ukas wali karakit. Unas kitir colegio kursan walur kiuka. Ugas pero wal confiat wali sumas apre wainanaka. Joven kun hamas tas wali kis sapre. Nesko markiat naira. Ane unis ein munkiti au kiparo an walinaka. Ya kepanak sapre esto wanaka. Au kirtaika panak wal trabajo na ila cosas. Cochete han wali no tanak churkaja. Nar hauk apchitan to kapchitan komaspo. Gotan arsu sipkit map en gastu kurakchi. Nako naro hilere hila hampis iwala chitan komachis pajais sanar karakit. Ane unist esi monapkiti an askitap. Gotra amuit asiraki. Amuet hat filosofien ham han walik. Kuma kipsam. Tosara yanat istane. Untunak siap chitane. Panak kubi asipra. Ani ukama kip. No libret katok yukaha pa unster. Aprobó kama naira. Ani utuma yakha kursoro hakku kipita. An walik unhat sikh notanakap. Watha hal aynesh tapi amuesir kuna tukama. Profesor Pashparaki hutas manha askichnano. Yakatarenak churis man got humaha aprobos mano. Humaha wali suma kunhit asaha. Han suma unyaki pasaha. Waha humaha yak aplasa takhaos. Walhani rakiwa. Hani wa hakanyis pala nyakiki. Hani saranyak ukam saranyakiti.
Ya kapanak amuepja, a iglesia put anyaja o ukaki karakiti. Iglesia hutasaja, na era kataja, una tex iglesia ja. Especie que tocañatak. Vuelta nace llamado. Un llamado cheja arunak. Arun. Aniwa 99%. 100% un llamado. It's la Pablo Siwa. Iglesia Corinth Hupanagarsal. Umanak Pasha Yant Asipham. Yao Sanyana Kamana Siwa. Uma Amani Pati Hanicha. Ma aukita ikaru kampala tumaha kimam unyaki pasim sas pagaya. Yao Sanyana Itati. O nakam unyaki pasiraki. Ma amanitam amuitati o nag unyaki pasim kot miembro nag unyaki parak ma pastor kamsas uma pas unyaki pasim sas familia mja unyaki paraki mo wana kams espiata hapjati kot miembro na kan espiasi yeps unyaki paraki sas umanak pas pasiasa yan asip harakin ya osanyana kam hani tuma pas untas kitita sumaha. Kunsta umaktatit naira katanha, kunslurta. Muarcheja aski haqitati, angucheja nicha, uchera rastacha, angucheja maja, acá iglesia utas con así se sarabajan ukakicha, ni ukamakiti. Especie en katokaña sa ojiwasaja. Men. Hani wasaja. Aplasta taña sakiti. Ukau hi wasaroja ya que sea ñapa. De cup asiñasa. Kumahan walt ni utki kuna imana utki. Almaja kaukar sarane. Wat istiwa yuanyas putane. Yuanyaja akawin tokerakiwa. Unatsa diosa hake es pachit, uñeta te es pachito, umarak, ayukam, ukha amoy, yuasaja, uñeki pasiñesa, utja, nakaukan kas, naikaukarus tukuja, amen, yak taktarakiña. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Primera Juan, Apjañane. Hana kapachar muniripjante. Hanirak akapachar yana kapsa. Kaukiri teja akapachar munki. Ukanja hanirawa Dios aukitaki munasiñapja utkiti. Yake kunteja akapachan surañataki uñashtaiki. Ukaja haniu Dios aukita jutkiti. Hanu ukasti akapachan juti. Anchin han wali munañana kapa. Kunteja nairaja utkistana ukanaksa munañanaka hacha tukuñanaka taka akanaka akapachaja surañ muni akapacha tukusirinakawa han wali lurawinakapan ukampisa kaukiri teja diosan munañapa turki ukawa wiñeatak haki. Ma pastor ma evangelista yakpachansa en este te quitacañesa ani ukamakarakiti. Biblia kamsisa naira kataha manak almamawa hiltaña pasiwa ukatha nayaja
taqikunsa yurarakimawa hanit chiumamaq kiltataki hanit aruna kampis mayashtataki Diosampis ukaqa nayaqa nayaq wali suma churam taqikunqa naruqa apanukuwaqa tatawa nayaqa chiman wakish aymunta siu Diosaqa upaqa apnaqasmat hanicha human bendicionamaqa wali suma qollataña wali unch'ataña apnaqasmati hanichu katak wakish t'ataktaq ukam Diosaqa unch'ukistusapa mayniro hanirakiw haniw nayaqsa arsunkti hanikunaniñamakis sasaqa awt alasiymunstaqa chiman uñantasim kunhamas maysaro hani entonces awt alquiris kunatakis awt apnaqaqa nihañataki misiñataki hani chimamaqa wakishtaki kun alañatakis luk'iñasaw alataqa Dios hani tutalañmunki iglesiamaqa mach edificio munasqan hanicha kuntiwas hanachit ofrendam sasinaw upayaq palqerek humara qollqik apsuñmunas humatak hani kunsut kiti allukam supayaq palqaytam niwkama kiti humaqa alasiñamarakiwa autumsa alasiñamawa humaqa war uñikipasim chimams arunakas kunhamas ukat humaqa utani autuni hatkunanpi hanis ma suma suelduni taqaykunaniqtichaqa tatituruq sirviña harakiwa sañamaw mau amuyta pisiñas lurañatakiqa taqikastata amuyta asiñaqtaqa wali askispawa ayraqataqa Dios ukatqa Diosaqa taqikunsa yapata puriyasinkan hakawaymaruqa ukamsa saw yatichistuqa anakapachar muniriphampi muniraki akapachar yanakapsa awkiriteqa akapachar munki ukaqa aniwa Diosa awkitaki munasiñapaq uchikiti saraksa yaqipaqa kancharu saraymuni paseo t'iri saraymuni domingo purinaqa arunakista istaqa mayniw naruq kit'it qatur sarañani animalaq sara asini ukara apañu saraymunaraki kawkars domingo paruq puriyanipaqa iglesia ruwa iwasa jutañas awqijana iglesia rukunat awqijaraq iglesia narkunatsa unsa kamachiñajasa biblankansis Diosaqa amuyatat hanhawa hupampikiti unat uksarapinaq o haqsari ma awqiqa han iglesia sarkiti unsist'añap hanhamaki Diosaqa hupampikiti Licenciam sarakiwa akapachar han akapachar muniripham haniraki akapachar yanakapsa awkiriteqa akapachar munki ukaqa hanirawa Dios awkitaki munasiñapaq uchkiti ukawa hiwasanqa amuyta siñasa uñakipasiñarakiqa kamaq uñakipasiptati lurasiptati awqihan trabajo pasawspa mayoqa hanicha hani walpalkiti
Yoqana que su capash para que una oja iglesia pone mundur pene saraimone. Una san aruna cara khutpacha. Maine como muy tasinya pawa. Palas que Dios san aruna capa. Kau casa Dios san tukusinya saha kau sah. Hani aka ora kenak. Hiwasan tukuya saha alakpacha markawa. Aka ora kenja pasakiro kitano. Pasir kitano. Mama matrimonio ha. Kot casar si patainawa. Kot esposo ha trabajitaina. Negocio naka. Wahan samat se trabajitaina. Hani tiempo cante ni esposa makanya takisa te comparte ni te ni wana campis. Upah wala pun trabajo ro kipini untataina wal chamait. Unsa muneha takekuna wali suma kolqeninya tak. O esposa patakuana kapatak. Una paches esposa tiempo ni kit. Ansaray na ane tiempo ni trabajinya ta. Ma wana kaha tatit papá dice fasit esarañane ane tiempo ni okay. Katra aka okay siwa katra wale kolqani xewa wale kolqan taqi utkirina kan wale suma utani autoni taqi kunan wale suma ikhatar wale suma munkaña utapaj animados taqi kunan y tatapuni katra ma amtau jama jaha aka hikatatana kha wali wasaha pakistañan ma fiester intat kurwa kwat kiwo wejo yuma pawa aski qanti ait awejewa tamañepa ukatak pin pahik khata uka kitete kinis esposa tak wana katak amilla tak ukatha han ya qatak ukha man qasin panchau hitap khasareksa ani ukas aski karakite ya khapana kuma khape lura ani tiempo pa khotit ni kuntak uktuk esaha nakwala khulqani nyani ukat naqanyan wana kasach wayna nakaje hani ukat amparat katapesi mun khapret ukake asis hani mun khapret pasis saranch como hani kunas seguro kit aka oraqan hakanya ukatakin hama saraynota ukas askama garagit am pantastanwa hani utukusi baha aski kiti kusisinya uka kiti maka uka takin ham sarasaha uka hakanya tukusi baha hiwanya yakisinya tukasi kunas wale aski pasit esarañan manqt esarañan esposa sarañan ma altañan uka hani uka kiket wana esposa iglesia rakinyan arunak sa unyakip anyan kamsis diosaha ukama nyapa hakanya akawaraqan ukam hakkasaha wali kusisitanya niwa hani untenya kikite hani ma taki ukam saranyiko taqi kastat unyakip as ukama kama hakanyawa hani manaka akapachirak munap kamti ukaha pasakiptirikiwa akora kas pasakiptiwa munanyana kas pasakiptariki diosan munanya plurki ukaha wiñaya takiwa diosar muniri upari istiri ukaha kunasa diosan voluntada plurañaja kunasa
San Juan Pelqat Asipjañani capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 40. Verso 40. Samarian kirinakaha, utasinaka, Daqik. Kitankitu ukan munanyapa, ukanakawa, taqa kitinakatek diosana, yuqaparo uñjeja. Ukamaraki huparo yawsireja, akanakaja wiñay hakañaniniwa. Nayaste qepa urunja, hakata tayarakiwa, sarakiwa. Ma usutsa kiwiha, handiak simti. Naya haktayaskawa, qepa urunakanaja. Naya qepa urunaka haktayaska, ukatja, ala pacharuna hapkata siwayahat. Amen. Arunakaja, hiwasaraja wali suma, suit awenak churistoja, hiwasa yakista navisaja. Aukina kabisak yakisipje, preocupasip. Kunan so hat hayukam yakisip. Yakis mainer. Owaja, si te qespiasiña nichi. Taqe kuna supaq arun spoq atachi hanumaj yakisip hanti seña. Umaj kun jamás tas nahualikis. Nahu kamalikis karakiwa. Qespiasiñ katok qayasas. Umaj yakisip nayatra. Naje solamente yatisht ita ma herencia churaway ma waleja polque kuna arunaka tatitur taqaña hani qolqi ukakit ma ketinas hayt arakit hanot chihaniraki kutat au kimpi wali pala señautia au kimpi ona camp au kimpi upanakama pal asheja ukatja apaqtanwa como ugaran palakipastan aukis wawanak esposa palakipastanja ukallakisiña ukamaihasiñaja ukja apanuktanwa hiwaskan palakipasiña untati wawanakaja taykaman puchiymapja aukiman chiymap untati kunsapaj yakisiski humbaja inahakañak shaktaja aukinaka taykanaka yatiptat wawaman chiymapaj wawanaka manchiymap yatiptati uka wal hiwasaqa yatiñasa palaki pasiña hiwaskama nayaja iglesia nuk yataqawayta kunara kipachu palaki pasiña siriat nayaj kunas chiymajist arañaj ukaja ukanak wal parlaña arsuña kunti utkiuka chiymasana ukata aruna katoqasaja uka chiymasaja tranquilo que jarakiwa amén ukawa hiwaskama para que pasiña asqueja Martín Monte pinsa ukapashparak kuna haniatit mawarmeja espospan kun slup isku qolqay kapan ukampe wali kiskaw siwa hani ukamaki kam se ma esposa esposa han ejepan amuyo panchima pankuna so ani tiempo tikito esposa con asiñan pal asiñan pala ki pasiñan hayo kam saña sa ma esposa sa kot paleo chima panja ma utkima usuchikata wainana kapkanuk uka 80, 70 años ukanja uka chuymanja ususkakiwa hakaskiwa haniu pajkusisita kanti
ukam hailur chitok naira ukam lorita naro ukotia Mauro Clorito esposo ukan hat hande hay ma enkhmar tukiwaitam ukahani wa aski ukama eridaw ma usichkato chi ma pakirso ukat kun hamas ukahni sunyapa ukaha palaki pasisa ukar abskanyapa ma arsunya chi ma araña han hamaki ukanaka chi maman utkant utkiska kiwa kun hamsa comunión anisnaha mainewa ainast anyap ukapala kipawenha humas kamara kitawa kunagnar palas kistas humas kamara kiyatawa kom chechewan mas akwan kan maine amuk anya yatakanyapa amuyatatha ainest manchekiwa ane ukhamakiti upaha wali suma upah mitsune ma wawaksiwa papa human palt ay montasi espos human palt ay montanane ukat ukapalt anya asti ukat hani tapkerha uga koma ke khapap wali kidina ka khap ukaha mistaska kiyo kam lura pret kam espos khalurit ukakamaha amtasipka kiyo wana ka sukapash parak haniwa koyataka kun hams koyeseha arsusisawa ukkoyasna ya khawro khaw uktakikun espos aps espos kun lurenya pasa kolera ta paha arsuska esposa alak apsu chima patha kot toqat tan istap amuk kot khamah atip atam bukin hanya para que esposa hakun san paltanya kotha palanya tak kanya para que esposa tak kuna kanya pa ma kamachiata apsin armasitana amuk humaha amuk esposo mas al abspan ukatha ya tranquilo kheu asutat esposa ukamarak sanmonarak han kams amuk iglesia kutam kot vuelta palt am pastorampi pastor aruna kampeha ukharo khan aruna kamp kut amitaha hane uka mungkin yatkit istan como que erida utaski walikas hiwasaha walikas kunay man kastanakatu wali suma sana kanya hikatsna tatitum voluntada paha especie kato kanyama o tatitum pi tal vez hiustan hane problem Dios axiwa nayaw haktayasiw Dios aran para ukatuyas khanyas puro nakha naya haktaya unatak hani aka orakan hiwataki naya haktayaw alaq pacharu naya ma apkatwa khaqsi ukam aruna kan pal Dios amos khalqat taqsib khanyane
Amos capítulo 6. Versículo 1. Amos capítulo 6, verso 1. Ay, kunaki kani, Sion marcana, Hamarata, Hakirina katakia. Kunaki kani Samaria koyuna, confiata, Hakirina katakia. Marcana kan hach ekilirina kaparu, kitina karutech, Israelita nakaja, Sarapki, ukanakaru. Kunatsa ay sas palaski, ay kunaki canción marcana, Samarata Hakirina katakeja, Israelita ipina kasuka pashperak, Yaka tribuna kaja, Wali confit ata haniakas, como hakaphan, Diosaja, Uka Israel markat uksar aksaru apanakan Diosaja, Hani macha kanka utata munkanti utay munkanti Diosaja, uksar aksaru irpanakan. Hanchisak kuns munik macha karu samart anya munanja. Katman katsnan ma lugar ukar hakanyatak. Diosak siwa hani ukak askikas pati. Ukak aptatanya pawa. Ay Sion marcana hakiri. Ay kunaki kan Sion marcana Samarata hakirina katakeja. Kunaki kan Samaria koyona confiat hakirina katakeja. Marcana kana hacha hilirina kapare, hitina karuteja, Israelita nakaja, sartapki ukanakaroja. David ukama ma uruja ma lugarana upaja ma utuna kan hakapjana anini minguna kaspan tupana ukan convita ta hakapjana ukatawa dieraro mistura kina David chacha. Ma kutekot kunas pasatana maya uruja ma amalisitana ka ukata hutanta sinja tu kapjatana nakante pjatana unana kati putuna kana utkana uka Davidaja wali samarataki hakasiskana David toqetwa hiwasaroja paljaistoja David siski uka chechel historia na kapar kursa palasho panja pasatain Israel marca hawali pinigezana atiptana wat David khlup itaina hani la sarka tigezaro general Joab irtaskan ina era qatar hani na yasarnya Joab kiskit hadi kama upa qeparatai na samart sas ma semanas ma paxichin ukosara Yeratip tano uka irtaspawa Joab uka general uka supaya upatak wakistano hanwal tanya chima pakat ukat hucheru puriana Samara imonana ukurut pacha wali anwal tanya kut sartatano pataki mauruja ma gigantewa nyapini David hiutai inena kapsapje hanana kampe saramte ma aukiekta geparjam utan samarta nana kahanius namhum sarjam kunats David yataqanja kunats paja ejército mistas kakina aukikasasa David anwa yataqan paja ma anwal tawi toqet ma uruj gepat uta naya hucheru puri waita naya libris kayatwa ani ukupata que Dios sana guerra ukaja naroja
pucharu puriway familia khasa naira qatsartawe khasa anu yakisiñan qamaña wana puraw hiwaresi phan ma wo paha puchaparu violana y kunay maninakat upatake yantara kasartawa ukata upahiyata qaway hani puri mayan pisak utaru qhiparkati utana qhiparañaqa kunfit asiña ma puksis arqsnaqa han waliruqa arqsnaqa yuqamawa ukata david chicha au kisit kama saraska kina ani chamane khanti ñapini ma giganta qiway wat general po espejo paro kama ma ishkit super chutana supayeja upaja tapachisi monje iwasan amuisaru y masaru iwasaru unjanya munistoja iwayaña ukata amuir ay kunaki kanesión marcana amarata hakirina kata queja sareksa ukata na yusarugal dios pagatja kultur lureña wali fasile kispa kultuna sapa domingo qepenaqtas kana nikot apkatas karakana kamawa istas kunat ukata kana lureña wakiseja maita club na wali retir nacional la septiembre noviembre ukanaka yo kanaka payane sonanakat kunat ukam askire ki ane alqa artus wala askiwa wal hiwasaka ukup tanyasa hiwasati samaratak sana kanyanaka si wasar apna kaistanaga mundo aka ora supaya watra kusisita hani supata untatkata unhata kiut khanya mundon hakanya kamu pak supaya apna kaistan iglesia que poneste kunara kiste Punchutam iglesia ha hayo kamsa sip Kolk chiraptamte is chiraptamte de duranak chiraptam ha hane kon chirkit iglesia ha kunat sgot iglesia tan ha iglesia ha wasar churkis ma im khatistu ki wasaro ha mas amaraña churisto chimanja iglesia churisto wa iwasata urus arumasa velaske anti iglesia kaukanga pasmasa no sé kaukanga pismai ani ko seguro que to lugar diosa como aruna istanja imhat istu amanchas karakistu waitas karakistu kama wahidana kuya kanaka amos qalqatanqa ay kunaki kanesión marcana samarata akirina katakeja kunaki kani samaria koyuru kunjiat akirina katakeja listo utaphañani wa San Mateo qalqataru San Mateo capítulo 1 Jesús nació paja akamanua María taika paja José ampi kasarasiña takiwa parlata phanua pampisa hanira chikta casina usure aqewa in casina qoyan ajay toque José chechapaja
aske haqinwa anira ki huparo María roja en qacheña un canti ukaste uma hamasata haitano kuñwa un jana ukam luk isip ipanstita titu ma angelawa samkana instana ukaste sarakino José Davidano Opsa kun hama pachas Jesús sana nasipaj Jesús sana nasipaj kun hama María Virginanua Casar Señapanua ukat Mauro usut unste José Aja Colet Asiwa ukat haitano kuñmun jana ukat Jesús ajnas mak yaqapaqsap mak faltan hansum yatqatas Jesucristo nasiña patakija kunasa wal askin José chimapau importante María Dios ana voluntad yausano ani María kuna han walikan José ana chimapau yatiña pana Jesús nasiña patakija José chimapa truque kiptaña pau kun slureja apanu kuñatak amtjan Diosaj kunteja trabajiskanaja Diosaja Julián ajaitoqewa María roja sut uñjasi kunatsa Jesús nasiña pataki ukat Diosan voluntad batja supayaja hani munkit nasiñaja supayaja ukat Diosan amtaw phat unjan munana supayaja ukaja kiti toqe irnaqskana José toqe ukam anakan José kunfam takanja suras José chachapaja aske aqenwa hanira ki uhupaja María rojat en qacheña munkanti ukatstik amasata haitanu jañwa amunanas ukama luk iskiparsita titoja ma angelawa samkana unstana ukatsi tarakinwa Diosaja Jesusa yuriañ munana chuymamana familia nakamana nasiañ munana aneo asilaki supayajaniw munkiti aneo huma qhispiyasiña katuqeñ munkiti kitirusa ukat Diosaja palhayanaja como luk iskipansita titoja ma angelaw samkana unstana ukasti sarakino José Davidano opa han asqaramte Mariaru warmita katuqañaja naskani uka wawasti Julián ajayun Julián ajayutwa uti sasa María mayo qaywawa wachasinsa han ukahan wali luk enak luk imti Jesucristo nasiñapa wat José akamtes José hani uk munkan isaña ukam luk iskipansita titon ma angelawa samkan unstana ukatste tarakeo José Davidan yoqapa hanas haramti María warmimata katuqaña naskani uka wawasi Julián ajayutwa uti kun hams José aja kun hams uka han wali lupeit José misti wach ama uka kolerat tatitun arup istas kuna kisa hanar mistañas paja yosana sum istaña paja tatitun arup istasaki upaja ukahan wali lup enak apakus kun hams khespes huchanakat ampachesi uka evangelio katoqañapa maynej kunay manit wal yatichistoq aka oraqanqa aka oraqan religión hani Diosan kiti
Acá ahora en qué religión ajá. Religión ajá. Aneo respira señor el que estuti. Uka religión toca. Unam lo betra. Una primera comunión floraña, consagración anaca. Con jamo campinaca. Uclub isaja. Bautismo na o na carbautza neuco tatito na hutkit tatito tra. Acá ahora en religión pa upanaca unistesipre. Taque ucana glurestaca. Respira tachis ukama muepre. Hanualena ka upanaca lurapjana aniche armas hanikul yat. Uka hanuali lura aniuka respira señora kiti. Ukanaka apanukuñapa maisaru istañapawa diosan arunakapa. Ukatja tatit Jesusaja nasinewa umanchi mamana. Amén. Tatito nasina ugaramana, familia mana, wawanakamana, taqeu qispia tapjat. Ukata queja, haniu fasilakite. Awisa wawanak han munkite, esposa awisa munkite. Upaya haniu panakakite. Supaya hani munkite Jesús haría o sañam hanasiñapa. Cuatro ma humilde. Umaja aina amuki hanyapa hanig amuk taki ñamawa. Amueta amu hija maquio. Walik maquio. Cuatro sari. Mainis tai kapachis no sé akun han José akam tamsa. Hanti José Humar sistem. Un hamarak sistema. Mak un sas pasai kapa. Wali suma hakareksa. Toqchita mainas nuchit. Komak tis antut no kuachet. Wali suma hakewa. Ukom suma hakapinin. Biblia ha. Kamahan wali lup ibamta. Ukachiman peha. Istana kiwanya pu ukampeha luras paha. Pahan wala amuib. José anam tewe paha. Antka sinyati. Antka sinyawa. Kuat yosak José esas paljai. Haniu umbarofa. Haniu nayaha umbar ingan kismati. Ukamatu. Umbahayas como sarjan han umbar sumiyat khatasa. Sarjan munta. Han sumiyat khatasa sarjan munta. Hani chikapachar purisa umbar sarjan munta. Supaya trakukahutara kiki. Kanu wahan wal tanyah. Kunas kamachitai. Joseaja, arunak istasaja amuyasin. Ani na lup kaya to kamakatay natin. Ani umak lup do kamakit. Ukat kamarier katoka. Sasawasana. Ukataw Jesusaja. Maria mayo kanya, wawa chesi. Jesusaja hupaja, lup ewe na apa no kunyapan o kolera na kapa. Lup ewe na kapa apa no kunyapan. Baja suma hakait señora apa no kunyapano. Wali sumanya hani suma chui mahut kiti Dios atro. Dios vistur hiweir pachano hupaja. Jesús hiwein muntati, hani na hiwein munti. María jaen walichite hani ukamaki. Cristo hiwasta. Awisa han walinak atstanha. An aruna kam amuit asisa. Ukapan kasinyawa. Ukata Dios par irtana istana. Han wale amuina ka apa no kunyamawa. Ukata Jesús nasin. Ukat supayaha. Dios an obra paroha. Ukarut unkanymone. Dios irna kanymone siwa. Han amuit asisa. Dios wakt eitano kunanaksa wali sumak luray muntan. Dios Jesús ampepala que pasen humano.
mayo kayo nasina. Dios saja humana hanwale amuyo na kama pensamiento na kama apanukum. Dios saw irna kaskani hakawi man hilata kuyaka. Atitun takipan ham saras kinya sakiwa. Supaya ka irpakany monisto maisar untay monisto unhanya luntatkanya ukam monek Dios sakiwa supaya kiwa samluranya. Amén hermanos. Dios pagará. Acá como falta oña.